Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les tengo este par o esta pareja de gnomos nórdicos o gnomos escandinavos. Es una idea muy sencilla, es la verdad, los materiales los pueden tener o los pueden conseguir muy fácilmente. Espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlos junto conmigo. Quiero agradecer a los miembros del canal, a las personas que en este momento se encuentran en el chat, a todas aquellas personas que siempre nos apoyan con sus likes, con la suscripción, sus comentarios, compartiendo. Mil y mil gracias. Cada vez creando nuevas ideas para que ustedes puedan trabajar con tiempo y tener lista la Navidad. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y esta es la mayoría de materiales que voy a usar. Tengo peluche de pelo largo, mírenlo, aquí lo pueden ver, este color es como gris con blanco. Tengo también la lana de un trapero nuevo, listo, que lo vamos a trabajar aquí. Tengo lana de 8 milímetros de grosor en este color azul. Tengo trapillo en rojo. Vamos a aprender, se puede decir que dos tipos de trabajo con conos para hacer los gnomos nórdicos, ¿cierto? La pareja. Pompones para la nariz, si los pueden conseguir rosados mejor. Yo los tengo blancos y luego le pongo un poco de rubor y nos toma el color también. Una tela de esta polar, ¿sí? Que es muy suave, que sea así de cuadros, puede ser con colores más navideños o así como este que estoy utilizando. Silicona caliente, tijeras por supuesto, hilo y aguja, el rubor que les acabo de mencionar y los conos. En este tengo un cono de este de icopor. Este mide 20 centímetros, pero si no tienes este cono, lo puedes hacer en cartón, que ahora te voy a mostrar cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces aquí está el conito en cartón para darles la opción. Recuerda que si de pronto se me olvida algún material, que es lo más lógico, que a veces se me olvida, en la descripción allí les dejo la lista completa de materiales. Y no, pues este proyecto no tiene muchos moldes, pero de pronto sí les dejo la indicación de cómo más o menos se saca un cono. Igual como yo voy trabajando, les voy mostrando los materiales poco a poco y entonces así los pueden escribir y no se les pierde ninguno. ¿Listo? Entonces con esto comenzamos. Bueno amigos, y aquí les voy a explicar cómo hacer un cono con cartón cuando de pronto no lo tienen en icopor. Entonces ustedes toman, por ejemplo, yo tengo la base de icopor. Yo le tomo la altura, este mide 20 centímetros, entonces yo tomo la base de cartón, busco que aproximadamente tenga los mismos 20 o un poquito más, porque como este cartón que estoy utilizando es muy grueso, les recomiendo el cartón, por ejemplo, de un calendario, ¿sí? De un cartón que tiene mayor flexibilidad para trabajarlo. Este es de una cajita de juegos, entonces es más rígido, pero igual lo voy a utilizar. Entonces tomo la medida. Y a este lado también aproximadamente tomo la medida. Aquí me está saliendo es porque este juego, esta caja tiene esta pestaña, entonces por eso no pude cortarlo así, derecho, porque me quitaría esta pestañita y la necesito. Entonces lo que hago es que tomo la altura, también la tomo al otro lado, luego le hago la curva, la pueden hacer con un compás, lo pueden hacer con un plato o con una tapa grande, entonces hacen la curva. Y tienen a la mano cinta transparente o cualquier cinta que les ayude a sujetar por un momento y luego con silicona caliente pegan. Entonces aquí por ejemplo yo voy dando la forma del cono que necesito. Miren que yo voy buscando como ir uniendo las partes. Miren aquí ya voy curvando, aunque este es grueso, igual yo lo voy a forzar para que me quede bien. Y todas estas pestañas las voy a pegar también ahora. Listo, voy a utilizar, como les dije ahora, la cinta y ya luego voy a hacer retoques con silicona para que me quede firme, para que no se me vaya a desbaratar. Bueno, luego de que ya lo he pegado, de que tiene la cinta, la silicona y más o menos la forma
que quiero de cono. Entonces voy a buscar del mismo material también el cartón, hacer una circunferencia lo más parejo que se pueda, porque si yo hago de la forma del cono, pues no va a quedar tan redondo. En cambio, si yo hago la forma, ¿sí?, de circular, entonces puedo hacer que el cono se empareje un poco más a la base y entonces me quede más parejo. Esto queda mucho más cono y más lindo cuando el cartón es más delgado. Listo, aquí es porque yo tengo de este grueso y pensé en utilizarlo y entonces por eso lo estoy haciendo. Y si no te importa, pues puedes utilizarlo así como el mío. Bueno, entonces voy a aplicar la silicona y luego de aplicarla, entonces este es el momento, por ejemplo, si quieren rellenarlo para que tenga mayor peso, con unas piedritas. Listo, con unas piedritas, sean acrílicas, de vidrio o lo que sea, lo introducen. Y estando en forma así de cono, le pondrían la tapa para que no se les vaya a salir. Y ya cuando está seco, pues entonces sí lo ponen así. Listo, ya queda el cono. Bueno, ya ahora tengo los dos conos listos, que son los que voy a trabajar en el proyecto de hoy. El negrito quedó un poquito más alto, pero el resto se puede decir que es igual o casi igual. Y lo que voy a hacer es forrar las bases, ¿sí?, para que no me queden, ni se vaya a ver el icopor, ni se vaya a ver el cartón. Entonces voy a tomar piezas en fieltro, que en los materiales no se los puse, pero recuerden que en la descripción está la lista. Estas piezas de fieltro voy a tener en cuenta qué medida tiene la base. Por ejemplo, esta mide 8 centímetros pasaditos, como 8.2. Entonces yo ubico en una circunferencia y que esté aproximadamente unos 1,5 centímetros, 2 centímetros mayor a la base para cubrirla un poco. Y lo mismo esta tiene 9, entonces también le ubico una base del color que voy a forrar el cono. Y lo que hago es pegarlo con silicona caliente. En el caso del icopor, recuerden que la silicona caliente la derrite, entonces hay que dejar enfriar un poco la silicona, la pistola, y luego aplicas que quede pegajosa, o utilizan silicona líquida. ¿Listo? Entonces voy a pegar la base, le aplico silicona y cubro entonces la base. Así que mire que se ve mucho mejor presentada la base, se ve totalmente bien circular. Listo, y pegamos todas las pestañas en la parte de arriba. Lo mismo en el cono, miren, queda bien la base. Se pega la tela al cono. Recuerden la silicona, dejarla reposar un poquito antes de pegarla para evitar que se nos derrita el icopor. Y ahora lo que voy a tomar es, en este caso es trapillo de color rojo. Un trapillo muy suavecito, entonces voy a empezar a pegarlo y voy a envolverlo por todo el cono. Nos va a dar ese tipo de efecto de tela nórdica, así que a veces hay telas de punto, tejidas, que en algunas ciudades de pronto se pueden encontrar, pero en ciudades cálidas no, porque no las necesitamos. Entonces aquí es como haciendo un efecto así y vamos a cubrirla, como les digo, todo el contorno.
aplico silicona. Ya por ejemplo, después de que uno pase la base, aplica silicona en el cono y empieza a envolver el trapillo, listo, por todo el contorno. No tienen que hacerlo de una manera ordenada, pueden envolver y luego repasar, y eso igual hace que el efecto quede muy bonito. Bueno, ya tengo los dos conos, este totalmente en azul. Le podemos poner un poquito de calor con el secador y eso nos quitarían las manchitas de silicona, que la verdad son muy pocas y tampoco es que se vaya de pronto a notar mucho. Y este es el cono de cartón, ¿listo? Entonces aquí ya los tengo los dos listos. Ahora lo que voy a hacer es, inicialmente por ejemplo en la que va a ser la chica, que lo voy a hacer en este tono oscuro, voy a hacer las trenzas con el material del trapero, listo. Entonces voy a tomar aproximadamente 18 piezas para cada trenza. Entonces aquí voy dividiendo 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Aquí están. Entonces estas las voy a hacerla para una trenza y corto otras 18 para la otra trenza. Bueno, así quedaron las trenzas. Mido aproximadamente de qué largo las quiero, ¿sí? Porque ellas van acá pegadas y luego más o menos las voy a cortar. Sí, le voy a cortar esta parte para que no queden tan largotas. Claro que va por gusto, ¿no? Si las quieren largotas, pues déjenlas largotas. Entonces aquí estos sobrantes los puedo guardar, por ejemplo, para un muñeco pequeño, un santa pequeño. Entonces lo voy a dejar a un lado y luego los guardaré. Bueno, ahora voy a cortar las barbas y aproximadamente pues calculo de qué altura me gustaría. Pienso que unos 12 centímetros de largo está bien. Entonces voy a hacerlo como tipo triángulo. Entonces que tenga 12 de altura, digamos que 12 de altura, y le voy a cortar también 12 en el ancho, pero que venga como tipo triángulo, así, miren. No sé si ahí se alcanza a apreciar, pero es más o menos así. Y voy a cortar dos. Esta que va a ser la base principal, y de este pedazo que tengo acá voy a cortar uno un poco más pequeño para ponerlo sobre el peluche. Ya lo van a ver y eso le va a dar más volumen a las barbas del muñeco, listo. Entonces aquí más o menos es así. Cuando corto la barba no corto por decir así, un lapso muy grande, porque cortaría el peluche. Lo que hago es que con unas tijeras bien finitas voy a cortar solo la tela. O sea, no corto hacia abajo nada del peluche, sino solamente la tela, con mucho cuidado para no dañar la pieza.
Bueno, entonces ya tengo las dos piezas que les dije. La otra tiene una medida de 8.5 y el largo 9. ¿Listo? De 8.5 y llevan siempre como si fueran a hacer un triángulo. Entonces lo voy a pegar aquí con silicona. Y pongo las otras barbas encima. Y miren que eso le hace dar más volumen al gnomo. Ahora le voy a pegar las trenzas a la chica. ¿Listo? Lo voy a poner aquí, aplico silicona y pego. Bueno, ya están pegando también las trenzas, allí se las muestro por si de pronto no lo vieron bien, y aquí está la barba. Y ahora esta es la pieza del gorro. Tomé la misma tela, por decirlo así, para hacer el gorro. Lo único que voy a hacer es pegar este extremo a este otro, así. Lo dejo secar muy bien y luego le doy vuelta a la pieza. Si lo quieren coser, también lo pueden coser. Yo esta vez voy a utilizar solo la silicona. ¿Listo? Entonces pego y espero entonces que seque. Bueno, ahora que seca o que ya está seco, doy vuelta a la pieza, siempre con cuidado de no dañar pues lo que acabo de hacer. Entonces me ayudo también con las tijeras para sacar el extremo con mucho cuidado. Ya tengo los gorros listos. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un poco de color a los pompones que corresponden a la nariz de los gnomos. Entonces le voy a dar un poco de color con el rubor porque yo no los tengo rosados, entonces el color se lo doy con un poquito de rubor. Y pego la nariz en cada uno de los gnomos. Bueno, así va quedando. Aquí está ella también. Se está secando el pompón. Y ahora lo que voy a hacer es poner el gorro, pero antes le voy a poner un poquito de algodón de relleno para que quede más firme. ¿Listo? Más que todo en la parte superior. Bueno, aquí lo ubiqué, entonces lo voy a pegar y lo mismo voy a hacer con ella. Pongo un poquito de algodón de relleno. Alejé la cámara un poco porque creo que no se alcanzó a apreciar bien, pero entonces con ella les voy a mostrar. Pongo un poquito de algodón de relleno y lo pongo en su cabecita.
Y listo, amigos, así quedó. Miren, el gnomo nórdico, que el cono es hecho con cartón. Miren, aquí les voy a mostrar cómo queda. Ella queda con sus trenzas, le puse cintas, botones decorativos, pueden ser de corazones, de estos que tienen forma de dulces, con todos les va a quedar muy bonito. El gorro, para que quede así, lo que hace es que se le hace presión hacia abajo y entonces él va haciendo las arrugas. Ustedes miran cuál les gusta, cuáles no. Y entonces así queda la pareja de gnomos, que sirve para cualquier época, pero pues aquí está inspirada de pronto un poquito más de Navidad. En este caso no tiene ojitos, porque los ojitos que les iba a poner eran muy oscuros en comparación con las telas, entonces no le pude poner los ojitos. Los ojos locos, la verdad, no se veían muy lindos, entonces lo dejé sin ojitos en esta ocasión, aunque es una técnica, ¿no? Los gnomos nórdicos, la mayoría no tienen los ojitos, porque es como que el gorro es como si les tapara los ojitos y solamente su nariz prominente fuera lo que se viera en ellos. Espero que la idea sea de ayuda, que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que no solamente estos videos sirven para entretener un poquito, sino que también algunas personas los trabajan para regalar o vender en esta Navidad o en cualquier Navidad. Puede ser la próxima, también la del próximo año. Bueno, me despido por hoy, recordándoles que para que apoyen mi trabajo y por supuesto el de Sam, nos regalen su me gusta, se suscriban si aún no se han suscrito, nos dejen sus comentarios y por favor compartan, que eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!